Hay muchas cosas por las cuales le damos gracias a Dios, pero el propósito termina aquí. El propósito de cada hombre es aquí. Aquí empieza el propósito y termina el propósito, la iglesia. Usted lo puede creer o no lo puede creer, pero es la verdad. Muchas personas no entienden lo que significa Mateo 6:33. Pocas personas lo entienden cuando Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Es una cosa tan clara, pero no la entienden. Hay personas que tienen muchos problemas, hay personas que están sufriendo muchas cosas, pero no entienden lo que Dios les pide primero: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Muchas personas no saben que el reino de Dios es la iglesia. No saben. El reino de Dios es la iglesia. Es un reino espiritual. Sus súbditos deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y no lo entienden. Dice, primeramente busca el reino de Dios. ¿Sí? Yo sin querer lo anduve buscando. Hay muchas iglesias de manufactura humana. Los hombres las han hecho, créanmelo. Pero yo preferí buscar el reino que Cristo estableció allá en Jerusalén, año 33. Y empecé a investigar qué es lo que hacían los primeros cristianos. Y me di cuenta rápido que todos ellos eran guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y de ahí para allá me di cuenta que hay hombres que dicen cosas que no dice el Espíritu Santo. Cosas que hablan doctrinas falsas. Jesús ya les había dicho: este pueblo con sus labios me honra, pero su mente está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Está en Mateo capítulo 15, versículo 9, por ahí adelante. Pero es importante que entendamos que hoy la iglesia es obra de Dios, o es obra del Espíritu Santo. Y que cada miembro debe de entender que debe ser dirigido por ese Espíritu, tanto como los maestros, los predicadores, y si algún llegáramos a entender, a tener ancianos, diáconos, todos ellos deben de ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el deber de entender ese punto. Y como predicador, siendo guiado del Espíritu Santo, hay muchas cosas que a veces no comprendemos. Y lo digo por mí mismo. Hay cosas que podemos leer y no las entendemos. Y para muestra, les vamos a explicar esta escritura de Mateo 6:24. Y se van a dar cuenta que parece que se lee y parece que se comprende, pero en realidad no la entendemos. En Mateo 6:24, vamos todos para allá para estudiar esta escritura. Dice así, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Parece que cuando la ley dice, sí está entendible, ¿no? Se comprende. Creo que les voy a decir una cosa, no lo pueden entender muy bien. Si esta escritura se la doy a un hombre que nunca ha entendido la Biblia, que nunca ha ido a la iglesia, al hombre natural, al hombre que ni le interesa hacer oración, ni le gusta nada de Dios, pero tú le lees esta escritura y ¿sabes cómo la va a interpretar él? Él va a decir, está diciendo de los ricos. Los ricos dice aquí que esto es de los ricos. ¿Pero por qué dices que es de los ricos? Porque él va a decir otra escritura también que dice que Jesús dijo que era imposible que un rico, era difícil, que un rico entrara al reino de Dios. Que era más fácil que entrara un camello en el agujero de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Sí dice eso. Pero un rico es difícil que entre al reino de Dios, pero no es imposible. Es como dijéramos, un homosexual. Un homosexual es difícil que entre al reino de Dios un homosexual, pero no es difícil. Es como también si dijéramos un borracho, un alcohólico, un mentiroso, un drogadicto. Es muy difícil que entren al reino de Dios, pero no es imposible. Entonces, esta escritura el hombre carnal no la puede entender. Primero, ¿por qué? El hombre carnal está siendo guiado por otro espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 2, ahí te explica por quién está siendo guiado el hombre natural. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice así. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense bien cómo estas personas que en otro tiempo también nosotros anduvimos, ahí lo dice, en otro tiempo andábamos en la carne, siguiendo las concupiscencias de la carne, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿quién nos motivaba? ¿Por quién nos dirigíamos? Le llama el príncipe del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Es por eso que el hombre natural no puede entender esa escritura de servir a dos señores. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Primera de Corintios 2:14, ahí lo dice. Entonces, ¿quién puede entender esa escritura de Mateo 6:24? ¿Acaso un joven la podrá entender? ¿Acaso un joven podrá comprender esa escritura de que no puede servir a dos señores? Los niños en Cristo tampoco la pueden entender. ¿Por qué? Los niños en Cristo entran, salen, hoy vienen, otra vez no vienen, vienen cuando puedan. Es un niño que acaba de nacer, pero todavía es inexperto en la palabra. Todavía no entiende qué espíritu es el que lo dirige. En Hebreos capítulo 5, versículo 13, dice algo acerca del niño. En Hebreos 5, versículo 13, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Repito, estoy estudiando Mateo 6:24, que Jesús dijo, no podéis servir ¿qué? A dos señores. El niño en Cristo tampoco la puede entender. El niño en Cristo todavía es inexperto y todavía piensa que venir a la iglesia es como ir o no ir, me da igual o no me da igual. Por eso no la entiende. Maneja dos bandos, ¿me entiendes? Cuando quiere viene a ver a Dios, y cuando se le presenta otra oportunidad, mejor va a haber otra oportunidad. No puede entender tampoco esa escritura. De hecho, el apóstol Pablo, cuando vino a Corintios, se dio cuenta que los hermanos en Cristo todavía no eran seres espirituales, y les llamó niños en Cristo. Estaban llenos de envidia, llenos de celos, estaban dividiéndose, peleándose unos con otros. Y Pablo les dijo, perdón, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como ¿qué? Niños en Cristo. Entonces, tampoco lo puede entender. Entonces, ¿quién puede entender esa escritura de Mateo 6:24? Que Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer al uno y vas a amar al otro, y no puedes. Pero sin embargo, el hombre carnal piensa que él sí puede. Puede ir al mundo, a gozar de los placeres del mundo, y luego viene a agradar a Dios. El niño en Cristo también piensa que también puede. Él dice, ay, si voy, no voy, si lo hago, no hago este día, y hoy vengo y adoro a Dios, no hay problema. Él también cree que puede servir a dos señores, aunque Jesús te dice, no puedes. Pero sin embargo, en su mente, yo puedo, lo estoy haciendo, no hay ningún problema. Inclusive tu conciencia ni te dice nada, no sientes ningún remordimiento, no sé absolutamente nada, porque no lo entiendes. No sabes el peligro en que te encuentras, no lo comprendes. No te imaginas lo que va a pasar más adelante. Tú lo ves normal. De hecho, lo ves normal porque todo el mundo lo practica. Entonces, ¿quién verdaderamente puede entender qué significa servir a dos señores? Vamos a ver aquí 2 de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Quizás el apóstol Pablo sí puede entender lo que significa yo no puedo servir a dos señores. El apóstol Pablo me está enseñando en esta escritura que él padecía por causa de llevar el evangelio. El apóstol Pablo me está enseñando que él padecía por tratar de predicar a la gente que cambiaran, que se movieran del estado donde están, porque ahí donde estaban en la carne iba a haber muerte. Quizás el apóstol Pablo puede entender
lo que significa servir a dos señores cuando dijo, yo sé bien en quién he depositado mi vida. El apóstol Pablo acababa de dar toda su vida. Si tu vida valía $1,000,000, le está diciendo a Cristo, yo te la deposito en tu banco, Señor. Yo quiero servirte a ti porque yo sé que tú me vas a dar muy buenos intereses. Quizás el apóstol Pablo como hombre de Dios puede entender muy bien esa escritura. El apóstol Pablo servía a un Dios, a un Señor. El apóstol Pablo confiaba en las palabras de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir que todo lo que él tenía, todo lo que él era basura por ganar el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Personas como Pablo podían entender muy bien que no se puede servir a dos señores. ¿Sí me entiendes? O sea, Pablo, Santiago y todos los apóstoles entendieron a quién tenían que servir. Entonces, si de repente les vendría esa parte donde dice no puedes servir a dos señores, ellos lo entendían muy bien. ¿Por qué? Yo me puse a pensar, ¿qué sería si de repente habían invitado a una boda a Pablo y a Santiago? Los invitan a una boda. ¿Es malo una boda? No, Pablo va y Santiago dice, hey, no hemos comido, me están invitando a una boda, vamos a comer. Y llega Pablo y se pone a comer junto con Santiago la comida. De repente dentro de esa boda empieza a haber alcohol, empieza a haber baile, mujeres, fuman, droga, todo lo que empieza a haber. Inmediatamente Pablo le hubiera dicho a Santiago, oye, es tiempo de irnos. It's time to go. ¿Pero por qué? Porque no pertenecemos a este ambiente. Este espíritu que está aquí manejando a estas personas no van conmigo. Yo no puedo vivir aquí. Necesitamos movernos. Necesitamos seguir predicando el evangelio. No podemos estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque si me quedo en ese lugar, entonces Pablo no entendería lo que significa vivir con dos espíritus. Estas personas entendían muy bien este aspecto de servir a dos señores. Santiago también lo entendía. Santiago también lo pudo comprender porque si vemos Santiago capítulo 4, versículo 5, dice Santiago algo acerca también de esto. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él os ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? O sea, ¿ustedes creen que el espíritu que ellos traían era en vano? Era como decir, ay, lo traes, pero no te preocupes si lo traes o no lo traes. No, las Escrituras no dicen en vano, que dice claramente que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos anhela, ¿qué? Celosamente. Yo quiero entender esta parte de mi vida porque como tú, que estás predicando el evangelio, que llevas el evangelio a otras personas, que tratas de enseñar a otras personas el evangelio y sirves en la mesa del Señor, te paras al frente, hablas de Dios, no te da temor hablar de Cristo, siempre estás aquí tratando de servir, ayudar, y de repente vienes y me dices, oye, me están invitando a darle vuelo a la hilacha, como dicen acá. No puedo. Yo no puedo andar allá en ese mundo. Yo ya entendí a quién pertenezco, ¿no? Yo soy una persona que yo entiendo a quién soy y no necesito que esté nadie ahí para demostrar que no puedo servir a dos señores. Yo fui comprado por precio, yo lo entendí, eso fue lo que yo entendí, pero llega un punto donde o no queremos entender, o Dios no nos quiere dar entendimiento, o quizás Dios sabe en nuestro corazón y se da cuenta que no queremos entenderlo. Que tenemos que servir nada más a un espíritu, el Espíritu de Dios. Estas personas, como ellos y como muchos más, sabían que habían sido comprados por ese precio. ¿Y qué es lo que hacían? Glorificaban a Dios en su cuerpo. Esa pregunta se las voy a dejar de tarea. ¿Qué significará glorificar a Dios en tu cuerpo? Glorificar a Dios en tu cuerpo. Me imagino que tratas siempre de estar santificando tu mente para no ofender a Dios. Luchas por día a día por no ofender a Dios. Ellos entendieron esa palabra de Cristo, pero la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿nosotros la entendemos? ¿Entiendes tú lo que significa servir a dos señores? O más bien ahorita no quieres oír. No quieres oír, ¿sabes qué? No quiero oír.
Pero eso digo que no lo entendemos, porque si lo entendiéramos dirás, yo sí entiendo. Yo sé bien en quién he creído. O sea, yo ya lo entiendo. Esas personas, hermanos, como tantos hombres, entendieron que no se podía andar vacilando con la palabra de Dios, ir a un lado y luego ir a otro, no se podía. Así es que esa es la pregunta. Dice Dios, no puedes servir a las riquezas y a Dios. ¿Cómo es eso? Que dice después, no puedes servir a las riquezas y a Dios. ¿Qué tiene de malo servir a las riquezas? ¿Qué tiene de malo trabajar por las riquezas? Vamos a ver si nos lo puede explicar Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás ustedes ya se dieron cuenta a qué me refiero. Cuando dice Dios, no puedes servir las riquezas y a Dios, te está explicando una cosa muy importante. Para que una persona cometa adulterio, se necesita dinero. Para que un hombre tenga otra mujer, se necesita dinero. Para que un joven pueda cometer fornicación antes de casarse, se necesita dinero. Se necesita que su papá le ponga el cuarto, que le ponga el hotel, que le ponga el lugar para que esta persona vaya y cometa fornicación. Todo se basa en dinero. Todo es dinero. Y la gente lucha por el dinero porque lucha por el placer. Trabajas tanto porque quieres tener una y luego quieres tener otra. Pero todo eso te va a traer muchos problemas en tu vida. Muchos problemas. Por eso Dios decía que la riqueza, el problema no es la riqueza. Uno puede trabajar y Dios te bendice. El problema es cuando tienes el dinero en la bolsa y ves la tentación y dices, puedo ir a hacerlo. Porque tienes el dinero. Tienes el dinero, puedes salir, puedes ir a fornicar, puedes tener sexo inmoral. Hey, te lo ganaste, acabas de trabajar. Pero de acuerdo a Dios, no puedes servir a dos señores. Trabajas mucho, está bien. Pero fíjate para quién trabajas. Porque a lo mejor estás trabajando en vano. Es importante ver que las primeras partes de lo que es el adulterio y la fornicación se convierte en idolatría. Llega un punto donde ya sabes, cada vez que quieres ir a cometer el sexo inmoral, ya sabes dónde ir a hacerlo. ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas carro? ¿Qué más necesitas? Necesitas todo. No, mira, ¿sabes por qué muchos no se comprometen con Dios? ¿Por qué muchos no toman la decisión? ¿Sabes qué? Yo me comprometo con Dios. Basta el tiempo que viví en la carne, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué no? Todavía tengo unas cosas que hacer ahí. Todavía quiero. ¿Sabes una cosa? Muchos piensan que el pecado te hace sentir vivo, ¿no? O sea, al pecar, estoy vivo. Uno fuma marihuana, me siento vivo. Eso es una mentira, es un engaño. Tarde o temprano te va a traer muerte y tristeza en tu familia, en tu hogar, y si eres solo te vas a acabar. Es pura mentira. Por eso hay una cosa que yo entendí luego. Crecer. Señor, lléname de tu palabra. Es más, había una escritura donde decía, Señor, ponme tus dichos en mi mente para no ofenderte. También dijo David, Señor, lléname, empápame de tu palabra para no ofenderte. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Elías quería irse? ¿Por qué no quisieron irse de este mundo? Elías decía, Señor, en este estado te ofendo y te mancho, porque era un hombre que estaba lleno del conocimiento de Dios. Entonces, estas personas, cuando estaban llenas del conocimiento de Dios, el momento que tocaban algo inmundo, se sentían muy mal con ellas mismas. Se sentían que más valiera no haber nacido. Todos ellos, si tú lees los profetas, todos ellos le pidían a Dios, ¿para qué nacieron? Que el día que nacieron, mejor su mamá hubiera hecho un mal parto y no hubiera nacido. Porque estas personas entendían lo que significa seguir a Dios en espíritu y en verdad. Pero muchos de nosotros no entendemos eso que Jesús dijo porque no nos queremos comprometer con Dios. Nada más 1 hora hoy. Y de allá para allá nada, ni me acuerdo de Él. No quiero saber más del Espíritu de Dios. No entiendes la palabra de Dios.
No entiendes la palabra de Dios. Todas las cosas, hermanos, todo el pecado se necesita dinero. Se necesita dinero para que puedas ir a cometer tus placeres, tu pecado. Y sabes una cosa, ahí no hay nada de amor. Ahí no hay nada, parece ser que hay amor. Y yo por eso muchas veces estoy en contra de algunos hermanos que empiezan y dicen, ay, a los jóvenes hay que tratarlos con amor. ¿Cuál amor está hablando? ¿O de qué amor estamos hablando? Porque el joven debe de entender que debe de servir a Dios en espíritu y en verdad, y el Padre también. Si no, no vamos a hacer nada. ¿De qué me sirve tener un padre que, ay, mijito, lo que quieres, y ten tu carrito, me estás dando las llaves para irme al pecado, me estás dando las llaves para irme al infierno, papá? Enséñame a caminar, enséñame de Dios, enséñame de qué significa caminar con tu espíritu. Pero pues, si no hay esa fe que realmente necesitamos, no la vamos a entender nunca. La palabra de Dios, hermanos, es una cosa bien importante, y quizás puedas preguntarte, bueno, ¿y qué beneficios tendría yo en seguir el Espíritu de Dios? ¿Sabes cómo yo lo pongo? Vas a ver que delante de ti se van a ir cayendo todos tus amigos. O sea, se cayó aquel, se cayó aquel, se cayó el otro, pero tú sigues en pie. Verás que tu generación se va a exterminar, se va a ir acabando, porque todos ellos, Satanás está apuntando a cada uno de ellos. Pero tú sigues en pie. Tú permaneces en pie. Van a pasar los años. Y tú serás siempre el mismo con Dios, porque seguiste ese espíritu, porque dijiste lo que dijo Pablo, yo sé bien en quién que he confiado. Te vas a dar cuenta de eso. Y no nomás eso, también vas a entender algún día que Dios te quiere dar vida eterna, no los mugrosos 20 años, 30 años que vamos a vivir aquí en el pecado y en el placer, que después van a traer muerte. En Romanos capítulo 11, versículo 20, hermanos, dice así Pablo, Romanos 11, 20. Dice, Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desarraigadas, pero tú por la fe estás, ¿qué? En pie. No te ensorbezcas, sino teme. 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás, ¿qué? Cortado. Sigo preguntándome y sigo tratando de razonar esta escritura, porque ese fue el pensamiento que Dios me puso en esta predicación. ¿Entendemos esa escritura de Mateo 6:24? No podemos servir a dos señores. ¿La entendemos verdaderamente o quizás no la entendemos bien? Dentro de mi vida, y lo digo por mí, yo a veces puedo estar solo. Yo a veces, pues, si yo quisiera, pusiera ir a gastar mi dinero en el placer y en el pecado y irme a entregarme a lo que yo quiera. No parar nada, hacer lo que yo quiera. Pero esa escritura y otras escrituras me dicen, tú no puedes hacer eso. Y yo digo, ¿y por qué no? También soy hombre y tengo mis deseos. No puedes. Estás empapado de la palabra de Dios que no puedes. Estás tan empapado que llega un punto donde ves el pecado y te da asco lo que están haciendo las personas, o lo que están viendo en la televisión, o lo que está pasando por allá. Llega un momento donde te tiene que dar asco esas cosas. No puedes servir a dos señores. Si yo no entendiera la palabra de Dios, te aseguro que no estaría aquí parado, estaría entregado en el placer, en la pachanga, viviendo, o quizás ya hubiera muerto, porque de la carrera que llevaba, la llevaba muy rápido. Así vive el hombre carnal, muy rápido, en su desenfreno por querer alcanzar las riquezas y el placer y el pecado. Por eso es que no se puede servir a dos señores. Todo viene con paciencia. El contentamiento no viene por la carne, viene por el Espíritu, eso lo dice la Biblia. En 1 Corintios 6, versículo 17, es otra escritura que habla acerca de quién eres tú ahora. 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro?
Cuando nosotros tomamos la decisión, fíjate lo que te digo, esto es para que tu conciencia no esté muy tranquila con lo que te voy a decir. Cuando nosotros tomamos la decisión de unirnos a Cristo, tomamos la decisión de lavar este cuerpo que estaba lleno de pecado y de cosas que hicimos. Dios nos lavó, nos purificó, ¿y qué fue lo que hizo? Vino a morar en nuestra vida. Tu cuerpo ahora, ¿qué es? El templo del Espíritu. Siendo hombre carnal, yo entiendo que a veces cometemos errores, porque la lengua a veces hablamos más de la cuenta y cometemos errores. Siendo hombre carnal, también a veces puedo cometer un pecado por mi actitud, por lo que hago. Pero aquí dice que el pecado grave es cuando te cometes o te metes con una ramera o en fornicación. Es como mezclar, querer meter a Satanás dentro de tu cuerpo y estando Dios ahí. Eso no se puede llevar. O sea, es una cosa horrible. Si lo vieras desde un punto de vista, no lo puedes hacer. Estás diciendo, estás completamente, no entiendes lo que es la palabra de Dios. Tengo que entender yo que si yo fui comprado por un precio, yo no debo de ignorar que mi cuerpo es el templo del Espíritu. Y que debo de entender que al haberme unido a Cristo, viene con todas las otras cosas del contrato. No nomás me uní a Cristo en una palabra, es como los matrimonios. El hombre le dice a la mujer que la va a cuidar, y la mujer también dice que le va a lavar todos dicen ahí cuando se van a casar. Y cuando llega un tiempo después, ya ni se quieren ver ni las caras. Es igual cuando nos unimos a un espíritu. Pero la diferencia es que ahora tú vienes a decirle a Jesucristo que ya no quieres ese espíritu, porque ya, es más, no te interesa seguir ese espíritu. Pues no puedes. Y te lo digo, no puedes. Ya está una escritura que dice, más valiera no haber conocido a Dios que después regresarse para atrás. Hay tantas escrituras de eso. Dice Cristo, el espíritu malo salió de la casa, ¿verdad? Y luego andaba afuera y luego miró la casa y miró que estaba bien limpiecita. Y se trajo otros 7 espíritus con esa persona. Dice Jesús, el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Cómo es posible? O sea, ya veníamos peor y Dios te lavó, pero ahora estás dentro del cuerpo y tu estado está peor que el primero. Es una cosa todavía más triste, porque dejaste que este espíritu te guiara, y no nomás como 7 más. Si es que si antes eras adúltero, ahora eres amargado o enojón y tienes todos los chamucos ahí. Pero precisamente porque no entendemos la escritura de que no podemos servir a 2 señores, hermanos. Verdaderamente sigo preguntándome hoy, ¿qué significa esa escritura de servir a 2? Yo quiero, y siempre le pido a Dios que quiero entender esa escritura. No puedes servir a 2 espíritus, no puedes servir a 2 señores. Y se los digo, años atrás había hermanos que pasaban al frente, casi muy pocas veces llegaba una hermana que pasaban al frente llorando, venían llorando a pedirle perdón a Dios, y yo decía, pero ¿cuál es el pecado del hermano? Ya es que somos bien curiosos, ¿por qué el hermano viene así? Y decía, no puedo estar en la iglesia y estar en el mundo, no puedo, me es muy difícil. Ya no hay eso. Ya no veo a ningún hermano que se pare frente y diga, hermanos, perdónenme, no puedo andar en el mundo y andar con Dios, no puedo. Hemos agarrado una idea de que sí se puede. No sé, o sea, hemos agarrado la idea de que sí podemos estar sirviendo al mundo en los placeres, y también podemos servir a Dios. Se nos ha hecho una costumbre de que sí se puede hacer. ¿No consideran que es un engaño? ¿No será Satanás que nos está disfrazando las cosas de una manera que dice, sí puedes, no te preocupes? Tantas excusas que te puede dar Satanás, pero cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que no se puede servir al mundo y servir a Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, casi voy a terminar mi predicación. En 1 de Juan 2:15, dice así. En 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayer tuvimos un palak, un convivio. Ayer vinieron algunos hermanos, estuvimos platicando y me doy cuenta de que todavía existe un poquito el amor de Dios. El día que ya no exista ese poquito de ese amor de Dios, la gente ni le va a interesar ese tipo de fiestas. Porque esas fiestas para el hombre carnal son muy aburridas. A ellos pónganles un barril de cerveza, un mariachi y vas a ver cómo se va a llenar de gente. Estas fiestas que hacemos serían para demostrar el verdadero amor que tenemos unos con los otros, nuestra amistad, nuestra familia, sentirnos orgullosos de saber, hey, mira la hermana, mira el hermano, cómo nos la llevamos tan a gusto, y que si alguna persona llega a ver, diga, oye, qué bien se la pasa a esta gente sin ninguna pizca de alcohol. A gusto, porque el amor de Dios se refleja en algunos hermanos que tratan siempre de mantener todavía esa práctica de vivir en el amor de Dios. Porque si yo amo al mundo, si a mí me gusta el mundo, los placeres del mundo, dice claramente que el amor de Dios no está en mí. Y quizás es una de las cosas que no se puede fingir, el amor de Dios. Se puede fingir la caridad, se puede fingir muchas cosas, puede llegar, ay, I love you, I love you. Dice el hermano que allá él conocía a un predicador que decía, oh, yo los amo, oh, todo el tiempo, yo, I love you, a todos, y no tenía otra mujer allá en Phoenix. Entonces, ¿qué amor es ese? Si te estoy diciendo que te amo yo por acá, el amor de Dios es otra cosa, hermano. El amor de Dios, sacrifícate. Verdaderamente demuestra que amas a tus hermanos. El amor de Dios es genuino. Y sí hay. Esta congregación tiene ese amor. Y yo lo sé y muchos lo sabemos. Y si yo predico esto es porque yo quiero que todos también tengan ese amor. Y se desarrolle ese amor en todos. Porque eso es lo que nos vamos a llevar de aquí el día que nos muéramos. El amor de Dios. Y si de repente por X motivo o circunstancias te alejas y sigues ese espíritu de Satanás, ya no vas a tener vida. Porque el amor de Dios es el que da vida al hombre. El sacrificio. Así es que no hay otro camino, hermano. La invitación es esta, Romanos 8:13. El apóstol Pablo dijo, si vivimos conforme a la carne, vas a morir. Seas quien seas, vas a morir. Dios no hay excepción de personas. Y yo quiero que sepas qué significa vivir conforme a la carne. Es vivir conforme al mundo, como la gente haga o como sea. Si vivís conforme a la carne, vas a morir. Pero si por medio del Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Vas a vivir. Y ahí está el sacrificio. Así es que espero que esta predicación haya sido para meditemos en esa escritura específicamente, Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. No se puede. Porque uno se va a molestar. Y si se molesta uno, te mata. Y se molesta el otro, quién sabe qué te va a hacer. Pero no se puede servir a dos señores. Que Dios los bendiga y como siempre vamos a participar de la mesa del Señor. Si hay alguna persona que también sabe el Evangelio y quiere obedecer el Evangelio, también igual puede obedecer el Evangelio y luego también puede participar de la mesa del Señor. Vamos pues.